Vemos que el diseño del reino de los cielos son dos triángulos, uno hacia arriba, uno hacia abajo, ya lo vimos. Eso es, lo podemos checar en las enseñanzas anteriores. Y vemos que todo lo que son las parábolas tenían que ver con el tabernáculo, ¿se acuerdan? Y es interesante porque, si se acuerdan, el primero era el sembrador, que está en el altar de bronce. Ahí vemos la del sembrador, que es cuando venimos a los pies de Cristo. Luego vimos el segundo, y el segundo, ¿se acuerdan cuál era? El lavacro. ¿Y en el lavacro qué había? ¿Se acuerdan cuál era la parábola del lavacro? Así es. ¿Y tendrá algo que ver? Llegar al lavacro, te lo voy a poner así, está ahí, me asomo, ¿y qué veo? Veo que es trigo y veo que es cizaña. Veo lo que el Señor ya le he permitido que Él cambie, y veo lo que todavía no le permite al Señor que cambie. Porque no es que Él no quiera cambiarlo, Él quiere cambiarlo, pero nosotros a veces nos resistimos a hacerlo. Luego vemos, en el siguiente vemos el de mostaza, si no me recuerdo, ¿sí? Que es un granito. Empezamos con una oración de 5 minutos, y luego 10 minutos, 20 minutos, hasta que nos convertimos en intercesores y emprendemos a tener oraciones de dolores de parto. Son aquellas oraciones donde hasta el abdomen duele, lloras sin que sea algo tuyo, es algo de los demás que ni saben ni de quién, pero te pones a orar e interceder. Ese es el número 3. Sí, me pueden traer el agua, gracias. Luego vemos la siguiente, que tenía que ver con la levadura. Lo vemos en la palabra, ¿sí? El candelero, ¿se acuerdan? Que tenía que ver con el candelero, ¿cierto o no? Eso es lo que ya repasamos muchas veces. ¿Sí se acuerdan de eso o no? Sí. Tiene que ver las parábolas con cada uno de los muebles. Y eso se los dejé de tarea que lo revisaran, espero que lo hayan hecho. ¿En qué está hablando en el candelero? En el candelero nos está hablando de la palabra. Entonces, ¿qué es la palabra? Si no levadura, que va haciendo que nosotros vayamos creciendo en Cristo Jesús. Y nuestro viejo yo vaya muriendo, y nosotros vamos creciendo en Cristo Jesús. Y en la medida en que crecemos en Cristo Jesús, nuestro carácter es conforme al carácter de Cristo. Amén. Si no dejamos que esa levadura, que es la palabra, crezca, entonces hay otra levadura que sí va a crecer. Y se llama la levadura, que la hablamos con la levadura mala, ¿verdad? Que es la levadura del mundo, y hace que nuestro yo, nuestros deseos, nuestros anhelos sean más que conocer de la palabra del Señor, más que crecer en las cosas del Señor. ¿Sí? Y eso ya lo vimos. Ok. Luego vimos el siguiente que era el tesoro escondido, que fue la semana pasada. Por ahí el audio de la grabación se oyó medio bajito. Hoy vamos a tratar de resolver eso en esta grabación. Entonces, estamos en pruebas piloto nada más con los videos, ¿sí? La idea es que ya podamos verlos, porque hay cosas que se escriben aquí que en audio se te van. Entonces, somos bendecidos por ello, ¿verdad? Digo, te lo dice alguien que no sabe nada de esas cosas de tecnología. El Señor está moviéndonos para hacer algo que es de bendición para el pueblo de Dios. Ok. Encontramos entonces en la otra esquina, encontramos la mesa de los panes. Tiene que ver con la parábola del tesoro escondido. Los nombres del Señor, los 12 nombres gubernamentales, ¿serán tesoros? Claro que son tesoros. Entre más adquiero uno de esos nombres, encuentro un tesoro para mi vida. Encuentro otro nombre de Él y lo estoy aplicando en mi vida, encuentro otro tesoro. Tenemos 12 oportunidades, 12 tesoros preciosos que están ahí, que tenemos que nosotros empezar a estar buscando. Amén. Entonces, hoy vamos a ver la siguiente, que es la perla de gran precio. Amén. Que tiene que ver con al arca. Amén. Y el número 6 que nos falta, que es la red, tiene que ver con el propiciatorio en cuanto al tabernáculo. Ok. Bueno, ya estudiamos que la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de Dios tiene que ver con el Hijo, y el reino de los cielos tiene que ver con el Padre. Déjame decirte que esta enseñanza que nosotros estamos recibiendo, no todo les agrada, Ya cuando nos empiezan a poner a estudiar y a buscar un poquito más, y a confirmar si lo que estamos hablando está en la palabra o no, ya mucha gente ya no lo quiere ver. Somos una iglesia privilegiada. No te quedes estacionado. El Señor quiere mover a su iglesia del confort. ¿Sí? Y ahorita lo estamos viendo. Esto de la pandemia es mover a su iglesia de su confort. ¿Sí? Empezar a valorar lo que realmente tiene valor. Ok. Entonces vamos por favor al libro de Mateo. Vámonos a Mateo. Permítanme un segundito. Bueno, Mateo 13:45. ¿Ya lo tenemos? Dice la preciosa palabra del Señor. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas
Fíjense bien, ¿eh? Primero es un mercader. Segundo, ¿qué hace? Busca buenas perlas. ¿Se acuerdan que hay que aprender a buscar? ¿Sí? Y buscar no, discúlpenme, pero no a lo tonto. Tenemos que buscar sabiendo qué estamos buscando. Porque a veces nos ponemos a buscar sin saber qué estoy buscando. Y tenemos que buscar cosas que están en la palabra y que el Señor nos está diciendo. ¿Ok? Dicen, y no nada vas a buscar perlas. Buenas perlas. ¿Se acuerdan de cuando el pescan y pescan peces? Hay peces buenos y peces malos. Por eso lo vimos en la puerta del pescador. ¿Sí? Entonces, en el estudio de Nehemías. Entonces, él está buscando buenas perlas. El Señor va a venir por el trigo. ¿Qué es el trigo? Buen trigo, el fruto del trigo. ¿Sí? No por la planta del trigo, sino por su fruto. No va a venir, ¿sí? Por la cizaña. Amén. Entonces dice aquí que por buenas perlas. Yo pregunto, ¿quieres ser buena perla? Entonces te necesitas desear ser buena perla. Y para ser buena perla, ¿qué crees? Tienes que ponerte a estudiar. Quietecitos y esperando las enseñanzas de los domingos no es suficiente para que tú llegues a ser buena perla. Necesitamos estar preparándonos en casa. Amén. Luego dice aquí que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Está igual que el campo, ¿se acuerdan? El que encontró el tesoro en el campo y vendió todo lo que tenía. ¿Qué es vender todo lo que tenemos, iglesia? ¿Qué podemos vender tú y yo para tomar eso? Nuestro yo. En resumen, es nuestro yo. ¿Cuántos están dispuestos a vender nuestro yo? Fíjense, no me contesten. No me contesten porque a veces el Señor, déjame decirte que el Señor toma todo literal. Si yo le digo ahorita, Señor, te entrego todo, déjame decirte, mira, nosotros, esa es otra prédica que vamos a ver más adelantito, pero cómo nosotros vivimos en un tiempo y espacio. O sea que para que alguien esté en este lugar, necesito quitarme yo, para que esa persona ocupe mi lugar. ¿Estamos de acuerdo? Si esa silla necesito moverla, necesito quitarla para poner otra. No puede estar en el mismo lugar dos cosas. Aunque las encime, están ocupando espacio diferente. Ok, Cristo Jesús no es así, nuestro Señor no es así. Él no se maneja conforme a espacio, a lugar físico. ¿Sí? Nosotros hablamos de presente, pasado, presente y futuro, ¿cierto? Y yo puedo hablar de cosas que me comprometí en el pasado, cosas que me estoy comprometiendo en el presente y cosas que me voy a comprometer para el futuro. Pero el Señor no trabaja así. Para Él todo es presente. Por eso es que nuestros tiempos no cuadran con los de Él. Porque a mí se me olvidó lo que le dije. No, es que el Señor se acordó de lo que le comprometo. Me comprometo contigo, Señor, a cuidar y administrar correctamente mi cuerpo. Esos momentos que el Señor nos toca, ¿verdad? Y estamos en la alabanza, Señor, perdóname, papá, tu palabra estuvo increíble, Señor. Me comprometo contigo a seguir tus pasos. Con eso se queda el Señor. No se queda con el que te equivocaste y te empiezas a justificar el por qué no lo sigues. Él se quedó con que te comprometiste, porque Él está en el presente. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Él no es el mismo tiempo y espacio de nosotros. No lo limitemos. El Señor no tiene tiempo, no tiene espacio. ¿Vamos bien? Por eso Él no se tarda en venir. Él ya está preparando y por gracia está esperando, está en el presente. Bueno, ok. Entonces, dice aquí en la palabra que es una perla. ¿Cómo se forma una perla, iglesia? Voy a empezar, hay dos maneras y es lo que quiero ver el día de hoy, dos formas o maneras de ver esta parábola de la perla. ¿Sí? Primero tenemos que saber cómo se forma una perla. ¿Sí? No sé dibujar muy bien, así que me van a disculpar. Vamos a tratar de hacer algo. Ahorita que estábamos en la alabanza. Vamos a tratar de hacer eso. ¿Les parece? Es una perla. Es una hostia. ¿Sí? Ostra. No, hostia no, hostia es otra cosa. Sí, cierto, gracias. Sí, es una ostra, gracias. Es una ostra, ¿sí? ¿Qué pasa? Que en esta ostra, ¿dónde están? ¿Dónde se encuentran las ostras? Si tú investigas un poquito, las ostras no se encuentran en la arena. Se encuentran en la roca. No sé si te dice algo eso. Se encuentran en la roca. Se pegan a la roca, ahí están. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que encontramos? ¿Sí? Entonces está esta ostra. ¿Sí? Está aquí. Y sucede que ¿cómo se forma la perla? Pues es lo sucio, ¿no? Muchas gracias. Sí, es arena, no precisamente algo sucio, pero sí es algo sucio, algo contaminado, que la ostra está cerrada, la voy a poner aquí cerrada. Así, pero de alguna manera, por algún espacio, se logra meter algo pequeñito, se introduce
¿Sí? Vamos a ponerlo aquí. Pero no es perla lo que se introduce algo contaminado, algo sucio. ¿Qué hace la ostra? La ostra lo que hace, déjame decirte que es literal, la ostra le duele, porque se empieza a meter algo dentro de él que no forma parte de él. Es algo que se está introduciendo, ¿sí?, a fuerza, y está provocando algo que sale del confort y de la comodidad, ¿sí?, de nuestra forma de vida. Yo te pregunto, ¿cuánto nos ha incomodado algo que pasa en nuestra vida? Estás muy bien, muy a gusto, y ¡tum!, te llega una enfermedad. O tú estás muy a gusto y ¡tum!, se te va el dinero porque se pasó esto, cualquier situación, el dinero. Algo se está metiendo. ¿Es incómodo? Es incómodo, nos mueve, ¿sí? Entonces, esa arenita se introduce en la ostra, y la ostra lo que hace, le produce dolor. Pero en el dolor, lo que empieza a producir es un líquido llamado nácar. ¿Estamos bien? Y ese nácar lo que va haciendo, va llenando, cubriendo eso contaminado y sucio y cochambroso que es la arena, que te decían, pues no está sucia. Para la ostra sí, porque está limpio por dentro. Entonces entra y empieza a formar una bolita, que es la perla. Pero déjame decirte que la perla no nada más tiene una capa. Significa que el llorar de la perla es un proceso, hasta que finalmente logra, ¿sí?, hacerse una perla. Cuando llega esta persona y encuentra la ostra, la abre y se encuentra la perla dentro. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa? Que ya inclusive hay cultivos para la perla. Ya hay cultivos donde se dedican a eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Esa arenita o esa basurita que entra es cubierta y empieza a llorar la ostra y empieza a cubrirla. Hasta ahí vamos bien, clarito, ¿verdad? Ok, ahora vamos a aplicarlo en nuestras vidas. Bueno, una vez que ya, después de que cubre el dolor y todo, ya cuando cubre esa basurita, la perla ya no siente dolor, ya forma parte de la ostra. ¿Sí me voy a entender? De la composición interna. Ok, bueno, vamos a empezar por un lado. Me voy a inclinar primero por el lado principal, ¿sí? ¿Qué es la ostra? La ostra es ¿Vamos bien? ¿Me doy a entender? ¿Vamos bien? Te lo estoy poniendo como un ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Representa a quién? Ah, entonces no, pues discúlpenme. El reino de los cielos, sí, perdón, el reino de Dios, me equivoqué yo, perdóname la vida. ¿Qué tiene que ver con el reino de Dios? Perdón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el reino de Dios, porque estamos hablando que la ostra es su presencia, es todo lo que es Él. Adentro de la ostra está lo que va a producir el nácar. Porque si tú le quitas la ostra no es lo que está produciendo el nácar, sino lo que está dentro. No sé si hayan visto alguna vez cuando se comen inclusive las ostras y las abren, ¿sí? En sí lo de afuera es duro, ¿sí? Pero lo que produce el nácar es lo que está dentro, que es un tipo, como por decirlo de alguna manera, algo babosito, que es como un... Ajá, eso es lo que está provocando el nácar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero los dos son uno, porque sin esto no puede estar lo de adentro, y lo de adentro sí no puede estar sino de afuera, ¿sí? Ahí estamos viendo los dos reinos. Pero ok, fíjense bien qué interesante está esto. Ya que estamos viendo, déjame donde me puse, ok, ¿quién sería la basurita? Fíjate bien, nada más por sacarla por deducción. Nosotros somos la basura, llegamos contaminados ante la presencia del Señor, queriendo entrar al reino de Dios, pero tenemos que entrar por el reino de los cielos, queriendo llegar a conocer al Padre, pero tengo que llegar conociendo al Hijo, ¿sí? Tengo que meterme para conocer al Hijo, porque luego dice a la parábola que vienen y sacan esa perla, la encuentran, la hallan y la sacan. ¿Quién la va a encontrar? La va a venir el papá con él por la perla. ¿Me doy a entender? En la siega. Si se lo pongo en la siembra, en la siega va a venir el segador y se va a llevar el producto del trigo. Aquí va a venir la persona que estamos hablando aquí, que es el mercader que se encontró la perla. ¿Dónde la encontró? Está dentro. Entonces, quien la abre, ¿sí?, es quien encontró esa perla. Me estoy yendo del lado primero de una, ahorita me voy del otro, porque quiero que comprendamos los dos lados. Ok, ¿qué es el nácar? Gracias, es la sangre del cordero. La sangre del cordero es la que nos está limpiando.
Ahora, pregunto yo, ¿este nácaro, esta ostra, sufrió? Si podemos ver estudiar la palabra, vemos cómo para que tú y yo podamos tener la sangre del Cordero tan sencillo y decirle, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, tuvo que pagarse un precio. Y ese precio que se pagó es un precio de sangre. ¿Sí? Y esa sangre que se derramó es la que cae sobre nosotros y la que nos hace valer. Iglesia, sin la sangre no valemos. Si no se hubiera derramado la sangre, tú y yo no tendríamos nada que hacer aquí. Porque estamos aquí, somos bendecidos por la sangre del Cordero. ¿Cuántas personas no conocen a Cristo Jesús? Y tú y yo estamos aquí. Entonces tú y yo tenemos que empezarnos a mover para que conozcan esa preciosa sangre que les da vida. ¿Amén? Entonces la sangre empieza a cubrir y empieza a cubrir. ¿Cuesta trabajo? Pues dependiendo de que nosotros nos sujetemos o no a su voluntad. Hasta ahí lo entendimos de ese lado, ¿verdad? Creo que no hay ningún problema, el ejemplo lo podemos aplicar. Ok, nos vamos al otro ejemplo que tiene que ver con nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por circunstancias difíciles en nuestra vida? Que se metió una basurita de enfermedad. Mira, muchos de nosotros estamos gracias a eso aquí. A que se introdujo una basurita, que nosotros le llamamos basurita, pero tenía un propósito en nuestras vidas. Y tú le decías, Señor, ¿por qué? Y el Señor contestaba desde allá, porque tengo un propósito, hijo. Tengo un propósito contigo. Yo no me quedo con la enfermedad. Yo estoy viendo el propósito de esa enfermedad, a dónde te va a llevar. Te pongo un ejemplo con nosotros. Un ejemplo con nosotros es, el Señor nos llama, nos pone en una prueba muy difícil de salud, que ya las hemos platicado muchas veces, y gracias a eso, nosotros entendimos la gratitud hacia nuestro Señor, y cuando el Señor nos llamó a pastorear, no le pudimos decir que no. ¿Sabes qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido una experiencia como la que tuvimos? Se nos haría posiblemente muy fácil decirle, no, ahorita no puedo. De hecho, inclusive algunos han negado esa invitación. Cuando fuimos invitados a estar en ese lugar, la invitación no nomás llegó para nosotros, llegó para otras personas. ¿Sí? Te enteras ya después, ¿verdad? Que la invitación llegó para otras personas y esas personas dijeron, no, así estoy bien. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor no es precisamente que, yo deseo ser pastor. No. El Señor te va a poner a lo mejor lo que menos deseas, pero Él tiene un propósito y a veces nos va a tener que empujar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se convierta en una perla. Ahora vamos a ver cómo lo convertimos en perla. ¿Sí? Entonces, llegan los conflictos en nuestras vidas, no lo veas como conflicto, velo como una oportunidad para que se pueda hacer una perla preciosa dentro de ti y tengas mayor precio. ¿Amén? Luego seguimos. ¿Por qué permite el Señor esas situaciones? Bueno, para que tú y yo apliquemos algo. Fíjate bien. Podemos echar una cobertura sobre esa arena, vamos a ponerle arena o basura, ¿sí? Dependiendo como tú quieras. Vamos viendo. Tengo un problema. Entonces llegó fulanito de tal, quien tú gustes, me llamó la atención, me gritó, me humilló. Tú y yo sabemos ese sentimiento, ¿cómo lo cubrimos? Hay dos maneras de cubrirlo. Cubrirlo con tu yo es me humilló, y al humillarme me siento incómodo porque me humilló. Entonces, ¿sabes qué? Empiezo a defender la postura, a pelear, y me la hiciste, me la pagas. Entonces esa arenita la estoy cubriendo de algo, pero no es nácar. ¿De qué la cubro? De odio, de rencor, de venganza. ¿Cuántos ha pasado eso en nuestras vidas? ¿Sí? Y el Señor nos va a poner algunas ocasiones donde nos van a humillar. Y siendo de la casa, aún estando en la casa y sin darse cuenta a veces, nos ponen una postura. ¿Cuánto nos gusta ser humillados? Que se burlen de ti. O que todos tienen un concepto tuyo y vienen y te dicen, no, es que tú no, por esto y esto y esto. Y enfrente de todos. ¿Qué reacción tomamos? Hay dos reacciones. Una donde nos molestamos y nos sentimos agredidos, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado porque ese es el yo. Y sí se puede convertir hasta en idolatría. ¿Sí? Tratar de defenderlo lo más que se pueda para que todos los demás piensen algo de mí cuando realmente nada que ver conmigo. ¿Vamos bien? Ahora el otro. El otro es cubrirlo. ¿Y con qué lo vamos a cubrir? ¿Qué se nos ocurriría? ¿Con qué lo cubrimos? Con la sangre. Ok, a ver, ¿alguien más? ¿Con qué puedo cubrir esa perla, esa circunstancia en la que estoy? No es perla, es basura, es una circunstancia, la enfermedad. Llega la enfermedad a mi vida, se convierte en esa arenita. Lo puedo cubrir con que, ¿por qué yo? Es que te pasa, Señor, ve, yo qué onda, estás viendo que estoy bien ocupado y todavía me pasas esto.
No se vale, Señor, yo siempre he diezmado, he ofrendado, estoy en la iglesia, soy el que llego primero, a veces soy el único diácono en la iglesia, siempre estoy al pendiente de las necesidades de los demás, Señor. Job, me suena como Job. Yo hago, yo esto. Ya la estoy cubriendo, ¿verdad? La circunstancia la estoy cubriendo con algo. ¿Con qué la podríamos cubrir para que estuviera con nácar? Con alabanza. Con alabanza, ¿hay más? ¿Con qué? Oración, ok. ¿Qué les parece si la llenamos con nácar? En esta incluida la oración, en esta incluida la alabanza, está incluida la sangre. ¿Cómo puedo llenar una circunstancia con nácar, que es la palabra? Gratitud. Señor, tú eres un soberano. Mi situación en la que estoy es difícil, yo no sé, pero tu palabra dice que si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Lo cubrió, lo estoy cubriendo. ¿Me doy a entender? Y eso es nácar, eso es realmente nácar. Ahora, ya le cubrí, Señor, ya estuvo. Sucedió con mi esposa que se enfermó, tuvimos esa situación difícil de que estuvo de su problema. ¿Y qué ocurre? Señor, yo te lo entrego en el nombre de Cristo Jesús. Y al día siguiente ya estaba en casa, ella estaba haciendo ejercicio en casa, corriendo. ¿Fue así? No, ¿verdad? ¿Cuántos tuvo que estar cubriendo? ¿Cuántas capas? Muchísimas capas. Porque el Señor va a pedir, sí, que yo le muestre con hechos que efectivamente estoy creyendo en su palabra. Entonces se cubre una capa y al día siguiente te dicen, ¿sabes qué? No, despídase de ella porque ya se va. O sea, ¿dónde se va? Si no se puede mover de aquí. No, ya se va. ¿Me doy a entender? Y tú dices, Señor, si ya te la entregué ayer. Ahí va otra capa. ¿Me doy a entender? Entonces tengo que estarla llenando con capa que diga la palabra. Señor, mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo, Señor. Tu palabra dice que tú te llevaste nuestras enfermedades en la cruz. ¿Estoy dando la palabra? Estoy cubriendo esa imperfección o esa arenita, ese problema con la palabra. Pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos llenando o estamos poniéndole nácar a nuestros problemas? ¿O cuánto le estamos poniendo otra circunstancia que no es nácar? Otra cremita por ahí que le quieras poner. Otro líquido que no es nácar. ¿Cómo lo vamos a saber? Cuando el Señor llega y abra esa ostra que está en nosotros, ¿sí? Ya lo puse primero con el Señor, ahora lo pongo con nosotros, ¿sí? ¿Qué va a encontrar? ¿Basuritas dentro de nuestras vidas? ¿O va a encontrar perlas? Sí. Pues también que la nácar en este caso Sí. es la única cosa que quita el dolor. Porque si lo cubrimos con nuestro yo, Así pues es. sentimos que estamos haciendo algo, pero sigue con dolor. Así es. ¿Sí me van a entender? O sea, esa es la intención. Realmente a mí como predicando esas palabras me interesa que tú y yo podamos reflexionar y ver en nuestras vidas qué puedo hacer. Me quedo con el ejemplo del pastor y la pastora cuando pasaron por aquello. No te va a servir, necesitas verlo en tu vida. Yo te pongo un ejemplo para que tú luego agarres uno en tu vida. Un conflicto matrimonial, un pleito matrimonial, en donde no estamos de acuerdo, un problema entre papá e hijo, o hijo-padre. ¿Me doy a entender? Rebeldía. ¿Es otra basura? Sí. ¿Que está en nuestras vidas? Ahí está. Pero el Señor la quiere llegar, llénala con la palabra. Señor Jesús, yo soy débil, mi carne es débil, llénala, papá, llénalo tú, Señor Jesús. Que tu sangre poderosa me cubra. ¿Pero cómo me cubre? Aplicándole de aquí. Llega un adeudo, ¿sí? Porque me metí en un adeudo que no tenía que hacer. Ah, ya entendí, Señor. Tu palabra dice que no tenemos que estar en adeudo. Papá, ayúdame a poder vivir conforme a lo que tú me das, al ámbito y a la forma de vida que tú me quieres dar, Señor Jesús, y ser agradecido con ello. Estoy llenándolo con la palabra. Pero ¿cómo le voy a poner nácar a mi situación si no la leo? Si no la estudio. Me quedo nada más con lo que vemos los domingos. Y el pastor da el martes, y el pastor da el viernes. Pues debería de dar todos los días porque no es suficiente. No, es que el Señor está buscando que te muevas. Porque dice que esta persona buscó. ¿Sí? Dice que buscó. Y vemos, por favor, acompáñame a Lucas, ahí adelantito. Vamos a Lucas, por favor. Lucas 11:10. Lucas 11:10, que por cierto ya está aquí Lucas también. Nos da gusto que ya está aquí. Hablando de Lucas, pues. Lucas 11:10. Y dice, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, y el que llama. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Uno, tenemos que pedir.
Y para pedir tengo que aprender a pedir conforme a su voluntad. Para eso hay que conocerle. Si no le conozco, pido conforme a mis deseos. Y dice la palabra, porque pides mal, no reciben. Porque pides conforme a tus deseos y tus concupiscencias y tus placeres. Ok, luego dice aquí, pide, luego el que busca, halla. ¿Estás buscando o quieres hallar sin buscar? A veces la misericordia del Señor es tan grande que a veces hallamos sin buscar. ¿Sí? O porque otro buscó, ay, encontré, gloria a Dios. Sí, pero aquí te quiere decir algo más, síguele buscando. ¿Sí? O el que llama, se le abrirá. ¿Cuántos estamos llamando para decir, Señor, yo quiero más? Amén. Fíjate bien, la palabra perla, ¿sí?, se escribe en hebreo así. Esa es la palabra perla. ¿Sí? Au es con W, au rak. Y significa unificar. Significa unificar, significa hacer un montón de algo. La intención de la perla es unificar. ¿Qué es unificar? Todos estamos reunidos ahorita en el mismo lugar. ¿Sí? ¿O estamos en el mismo espíritu? No lo sé. Deberíamos. Uno puede estar pidiendo, no se le da. Ajá. Eso está en Santiago. Ajá. Pero es que a veces uno pide mal. Eso dice Santiago, dice que pides, pero pides mal. O no recibes porque no pides, o pides mal. Así es. Entonces, es decir, que eso es... Es que tenemos que ver si estás pidiendo conforme, no es que sea bueno o malo lo que estás pidiendo, sino que sea conforme a su voluntad o no está conforme a su voluntad. Entonces, si está conforme a su voluntad, te puedo asegurar y te pongo las manos al fuego, asegurándolo que si lo que vas a pedir está conforme a su voluntad, va a llegar. Ahora, fíjate bien, estamos acostumbrados por lo físico a que yo pido y yo quiero que me respondas cuando yo lo necesito. ¿Sí? El Señor no es así. Por ejemplo, yo me metí en una deuda, hay responsabilidades que son mías, no tienen nada que ver con el Señor. Yo me metí en el problema. El Señor no me metió, ese no se va a convertir en perla, yo me metí. Que se valga el Señor de esa circunstancia para bendecirte es diferente. Pero el punto aquí es que nosotros nos metemos. Ok, le digo, Señor, ya me metí en esta deuda, tengo que pagarle el próximo mes, el día 15, y te pido para que tú proveas, ¿sí? Que tú seas el que sustentes, el que traigas la provisión para eso. Y el Señor dice, ¿y cuándo me pediste si te tenías que meter en la deuda o no? Pues no te pregunté, pero ya estoy metido y soy tu hijo, y soy hijo del rey, y el rey tiene todo el dinero del mundo para pagarlo. Sí, vuelvo a insistir, ¿cuándo me preguntaste que lo hiciera? Ok, llega el día 15 del mes que tienes que pagar y no llega nada. ¿Te escucharía el Señor? Así es, pero lo que estás pidiendo dice, voy a enseñarte, ¿sí? Que primero tienes que pedirme el permiso a mí para disponer de las cosas que vas a disponer, que aparentemente son tuyas, ese 90% es de Él también. ¿Para qué? Para que Él te va a mostrar, ¿sí?, en dónde estamos fallando, para que nos convirtamos realmente en lo que Él quiere que seamos. Dice, Sí. busca primero el reino de Dios y su Sí, justicia. sí. Entonces, podría decir, si yo en vez de salir a la calle, Ajá. buscar trabajo, me meto con el Señor, X tiempo, oración, ayuno, En lugar de ir a trabajar, en lugar de no vas a trabajar. van a llegar a tocarme la puerta y decir, aquí está tu trabajo, o van a decir, me van a hablar por teléfono. Eso está interesante. A ver, fíjate bien, no vas a trabajar por estoy estudiando la palabra, ¿verdad? Ajá. ¿Qué dice la palabra? Es que todo está aquí, llénala de nácar. ¿Cómo lo vas a llenar de nácar? Dije, que el que quiera comer Que trabaje. y que el que no da la provisión a su casa, como tienes, como negando su fe. Eso dice la palabra. Ese es el nácar. Entonces, no, a eso voy. Nosotros nos podemos quedar con esa idea de que, entonces yo lo voy a hacer aquí. Mira, jóvenes, me voy a dedicar al Señor, voy a dejar mis estudios y voy a dedicarme al Señor. Ponte a estudiar, prepárate y dedícate al Señor, porque puedes mezclarlo mientras estás dedicando al Señor. Y cuando Él te llame a hacerlo, hazlo. Pero yo conozco gentes que han dejado sus estudios sin que el Señor les haya confirmado nada y se quedan ni una cosa ni la otra. El Señor va a hacer uso de eso sí para bendecirle, pero no le estaba diciendo el Señor, nunca le dijo salte.
¿Sí me van a entender? Por ejemplo, yo ahorita los doy, todos estamos con la mano, ahorita voy con ustedes. ¿Sí? Eso es interesante, es parte de. Ok, el pastor le dice al Señor, es tiempo de que dejes todo y te dediques a la obra. Ok, ¿qué dice el pastor? Señor, ahí está, dime cómo le vamos a hacer. Primero vas a hacer esto, pum, lo hago. Fíjate qué interesante, ¿eh? Escuchas la voz del Señor. Yo no lo voy a hacer por mis arranques, iglesia, emociones y sentimientos. Ok, entonces lo hacemos. Y empezamos y empiezo a probar esto. Digo, a ver, Señor, me estoy empapando, va muy bien. Sígueme confirmando tú si sí o si no. Voy con una persona, otra persona, me dicen, ¿sabes que sí? El Señor pinta todo que va para allá. Ok, Señor, ya sé que sí. Yo les puedo decir ahorita, ya sé que sí. Lo que no sé es cuándo, pero ya sé que sí. Ok, ahora me voy a dedicar a esperar la respuesta del cuándo lo voy a hacer. Entonces termina mi tiempo, mi licencia que pedí, y regreso a trabajar. Y cuando regreso a trabajar, llego y nomás estoy una semana y me piden, fíjate, ven, invertí, o sea, yo estuve dispuesto a ofrecer, ¿sí? 2 meses al Señor, decirle, aquí está, yo no voy a recibir ningún ingreso, Señor, yo voy a confiar en ti. Pregúntame si hubo una necesidad en esos 2 meses, déjame decirte que no hubo ninguna necesidad. ¿Sí? Es que la pastora pagó. No, el Señor, Él se encargó, y si yo te explicara todo lo que fue llegando solito, es otra situación. Ok, ¿qué ocurre? Regreso, pasa una semana y el Señor nos dice, te voy a dar. ¿Tú cuánto diste? Dice 2 meses, yo te voy a dar. No me lo multiplicó. De que te estaba ingresando y tú al final de cuentas no estás. A eso voy. Cuando tú le pides al Señor, Él te va a dar, y te va a dar en abundancia. No te va a dar lo que tú diste. Es como lo mismo cuando tú siembras en algún lugar, Él te da más de lo que sembraste. Por eso tenemos que aprender a sembrar. Pero a veces estamos bajo un árbol queriendo cosechar sin ni siquiera sembrar. Entonces tenemos que aprender a sembrar. Erika. No, bueno, por ejemplo, lo que dice Manuel, Sí. yo lo viví porque yo dije, me voy a dedicar a ti, Señor. Y yo no tenía nada, o sea, yo no tenía dinero ni nada, y me fui, me aparté para Él, y Dios suplió. Pero fue porque Dios me dijo, ok, yo te quiero, yo pedí confirmación, como dice el pastor, y lo hice, porque no me fui de que, sí, Señor, me voy a entregar a ti, me voy a lo loco. No, o sea, fue como, voy a orar, voy a decir, y como, o sea, hubo confirmación de decir, sí, tienes que estar de misionera, y yo me fui, y lo hice, y yo no podía trabajar, o sea, ahí era 100% a las misiones, 100% al Señor. Y yo decía, ay, Señor, ¿y cómo yo le voy a hacer para sustentar? Porque pues todavía tenía que comer, tenía que comprar mi shampoo, mi jabón, mis cosas personales. Y el Señor es tan grande su misericordia que Él me proveía para todas las cosas que yo necesitaba. Amén. Todos los meses. Pero fue porque no solamente dije, no, me voy a dedicar a ti, pero fue por confirmación, o sea, porque el Señor suple. Pero también yo vendía país, yo vendía cosas, me iba a las calles y vendía mi producto, literal, así yo hacía mis país y me iba a las calles y les vendía a las personas mis país. Y Dios proveyó. Y yo pude ver que a veces yo no tenía ni para una nieve, y yo decía, Dios, yo tengo ganas de una nieve. Y había personas que me decían, Erika, te invito a una nieve. Y yo decía, Señor, gracias, porque Él proveía. Y porque me metí, y porque estudié, y ahí yo pude ver eso de que primero la palabra y Dios te va a proveer, pero porque tenías una confirmación. Si tú de repente dices, voy a dejar mi trabajo, voy a dejar todo, me voy a meter completamente, o sea, Dios te la va a recompensar, pero va a decir, espérate, pero yo no te dije esto, o sea. Y conozco muchos pastores que han dejado sus actividades laborales y han ido así que con esas situaciones. Pues en lugar de convertirse en una bendición, se convierte en una queja hacia el Señor. Tú no me levantaste, espérate, yo no te dije que era el momento, todavía no tienes que correr, empieza a caminar y ya estamos corriendo. Sí, ahí va, dice, sí. Bueno, yo tengo un punto de vista en cuestión a cuando dices que por qué a veces pides y no se te da. Ajá. Si está escrito en la palabra que se pide y se te dará, efectivamente pide y se te dará, pero siempre y cuando tú estés preparado para recibirlo, conforme prospera tu alma. Así es. Decir, ese acontecimiento por el que tú estás pasando y estás pidiendo por él, a lo mejor no a lo mejor, está dicho ya y está escrito que Dios ya te dio esa victoria, simplemente tú tienes que hacer tu parte y tienes que esperar en los tiempos del Señor, porque no son tus
y pedirle al Señor la confirmación de que siga haciendo lo que Él está pidiendo. Sí, porque aunque esté bien. O sea, yo puedo decir, ay, es que yo estoy pidiendo, por ejemplo, un trabajo y me canso de pedirlo y no me lo da. Y he hecho ayuno y he hecho oración y voy a la palabra y todo lo que el Señor me pide lo he hecho, pero no me lo ha dado. ¿Por qué no me lo ha dado? Bueno, es que el Señor también te pide que seas valiente y que te esfuerces. O sea, ¿qué has hecho Para alcanzarlo? Así es, así es. Y es en su tiempo, y es en su tiempo. Ve. Sí, o sea, Fuerte nada más para que se escuche. de que, por ejemplo, eso es un testimonio que yo creo que le va a ayudar a Manuel. Por ejemplo, nosotros pedimos cuando éramos líderes de jóvenes una camioneta, porque estábamos liderando muchísimos jóvenes, algunos tenían vehículo, pero de todos modos era insuficiente, porque era un ministerio donde salíamos constantemente. Entonces, le decíamos, Señor, una camioneta, bendícenos con una camioneta. ¿Estaba mal? No estaba mal, porque mi intención y la intención del pastor era bendecir a aquellos que no tenían un vehículo y andaban en camión, y que no se sintieran ni menos, ni decirles, pues tú te vas en camión porque no hay. Entonces, es un buen propósito. El Señor no nos lo dio. Entonces, pasan los años, todavía no éramos pastores, pero ya estábamos empezando como a cambiar nuestra mentalidad en cuanto a la palabra. Entonces yo le decía al Señor, Señor, un anhelo que nosotros tenemos como familia es tener una camioneta. Y yo decía, pero no es malo una camioneta. Entonces me puse a ahorrar dinero. Obviamente no alcanzaba todavía para la camioneta. Y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Ya tengo para un enganche. Entonces él me dice, no, espérame porque yo no puedo ayudarte. No, pues yo me la aviento. Entonces nunca pedí permiso al Señor. Y sí es cierto, o sea, me metí en esa deuda, porque al final es una deuda, de pagar por no me acuerdo cuántos años la camioneta. Y después me meto más en la palabra y empiezo a conocer, y el Señor me dice, si tú ahorita mueres, porque yo te puedo quitar la vida así, porque ya había pasado lo del aneurisma, ¿qué vas a hacer? Dice, ningún deudor va a entrar en el reino del Señor. Pero me lo dijo de una manera que dije, santo Dios, o sea, ¿por qué no primero pedí? O sea, no es que fuera malo, sino la forma en que yo lo quería hacer era la equivocada. Por eso pedimos mal. Entonces le dije, ¿sabes qué, Señor? Y se lo dije a mi esposo, le dije, híjole, o sea, si yo muero mañana, o sea, yo no voy a entrar porque soy deudora, porque tengo deudas. Y yo empecé a orar al Señor, le dije, Señor, ya lo entendí. Primero le pedí perdón, y le dije, Señor, perdóname porque me metí en algo que no creí que tuviera tanta trascendencia. Le digo, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame. Yo sé, me equivoqué. Le digo, pero lo único que te pido son dos cosas. Una, dame más trabajo. ¿Por qué? Porque si yo tengo más trabajo voy a pagarla más rápido. Le digo, y dos, no me quites la vida, por favor. Dame la oportunidad de volver a tomar el lugar que tú quieres que yo tome. Y no me lo vas a creer, Manuel. Ese mismo año yo pagué la camioneta. Entonces, es la diferencia de pedir una cosa con la voluntad del Señor y cuando no. Al final del día el Señor te va a revelar que lo que pediste no fue lo correcto, no era tu tiempo. Te lo va a dar, pues a lo mejor tú lo vas a conseguir y tú vas a justificar que el Señor te lo dio, pero no es así. Entonces, siempre es bueno primero pedir antes de hacer las cosas, como los testimonios que dio Erika y el pastor, porque ahí sí estaban avalados. Y hoy por hoy, pregúntame si tengo deudas, gracias a Dios no, y espero que Él me siga sustentando para no llegar a ese límite. Es que esa es la intención, que nosotros podamos, el Señor está buscando que primero vayamos y le busquemos a Él para que Él nos dé el visto bueno de si lo que vamos a hacer, Él nos respalda o no. ¿Sí? Y eso va a ser de bendición. Y no tiene que ver con el dinero, porque a veces el dinero no es de bendición. No siempre el dinero es de bendición. No siempre la posición es de bendición. Entonces tenemos que aprender. Fíjate bien. Entonces, muchos queremos buscar hoy y encontrar hoy. Y el Señor no es así. Tú tienes que buscar hoy y esperar a que el Señor te lo dé. ¿Tú crees que el Señor va a llegar tarde? No llega tarde. Él llega en su momento. Cuando estás en su voluntad y cuando estás pidiéndole consejo al Señor, a nosotros hemos tenido experiencias que a lo mejor nos llevamos todo el día platicando de eso, en donde
Cuando llega el momento de hacer algo, en ese momento llega la provisión. Y lo hemos visto y digo, wow, no inventes. Como dice Erika, ¿no? Hasta llegó hasta para una nieve. Y es tan específico el Señor que te da exactamente la nieve de la que querías. Así, o sea, tenemos un Dios vivo. O sea, si no lo quieres experimentar es otra cosa, pero tenemos un Dios vivo. Y si necesito 16 pesos con 50 centavos, ¿sabes cuánto llegan? 16 pesos con 50 centavos. Y tú, y aparte de esos 16 pesos con 50 centavos, tengo que diezmar. Eso no se me debe de olvidar. Es que me dio exacto, entonces no le diezmo. No, a ver, te está sacando de tu apuro, entonces tú tienes que cumplir con lo que tienes que dar. ¿Sí me da a entender? Entonces, ¿qué pasa? Pero hay otros casos que son aquellos que quieren encontrar sin el precio que implica buscar. Tú quieres encontrar lo que otros tienen, la bendición, la provisión, pero tú no sabes lo que los otros han pagado o han estado dispuestos a dar para lograr tener lo que tú estás viendo y que crees que es muy sencillo, como tomar esto. Y tú no sabes el precio que tuvo que pagar para poder tomar eso en ese momento. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces tenemos que aprender, iglesia, a que son sus tiempos, no los nuestros. Y es su voluntad y no la nuestra. Pero ¿cómo entiendo eso si no entiendo cómo llegar a su voluntad? Para eso necesitamos llenarnos de nácar. Para que cuando llegue el problema, la circunstancia, en lugar de decir, no puedo, entonces aplico, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Y si llega una situación donde no puedo hacerlo en ese momento, me pongo a orar, clamar, Señor, ayúdame, manténme, sosténme. ¿Qué hizo Jesús en el Getsemaní? Ya no puedo, Señor, mi alma desfallece, o sea, su alma estaba desfalleciendo literal. ¿Y qué pasó? Como pidió correctamente, él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué significa? Que él dijo, yo quiero llegar a morir a la cruz, porque para eso vine, ese es mi propósito. Pero si tú no quieres, que se haga tu voluntad. ¿Qué pasó después de eso? Manda el ángel. No lo mandó antes, lo mandó después. Una vez que él dijo, me sujeto a tu voluntad, aunque a mí no me guste y no sea para lo que vine, aunque tú me hagas cambiado los planes, papá, me sujeto. Me sujeta a la voluntad del Señor, entonces él manda provisión. Y mandó a esos ángeles y los sostuvieron literalmente. Pero es hasta que yo estoy entendiendo su voluntad. ¿Me doy a entender? Entonces muchos queremos recibir la bendición sin pagar el precio que tienes que pagar y el tiempo que tiene que llevar. Vuelvo a repetir, esa basurita o arenita no se llenó de una capa. Es una, otra, porque el Señor sigue confirmando hasta ver si realmente, y es bien curioso porque mi problema es a lo mejor la estabilidad económica o los bienes. Y el Señor te empieza a bendecir, empiezas a hacer su voluntad y llega un momento en donde cuando ya está la perla hecha, ¿sabes qué ocurre? Está bien, porque ya no te movió. El Señor ya trabajó con tantas capas que realmente ya no te mueve. Cuando a lo mejor si te lo hubiera dado en el momento que la pedías, te pierdes. Yo me podía perder, y te lo digo como hace muchos años, yo me podía perder hasta con 1,000 pesos, 2,000 pesos, me perdía. Y no estoy hablando de licor ni nada de eso, me perdía, me refiero que me duraban en la bolsa. Porque sabía que mañana había otros 2,000. Estos no los gastamos. Y vámonos acá y vámonos allá. Pero ¿qué tal cuando el Señor te mostraba y venía una circunstancia difícil? ¿Dónde estaba ese dinero que te lo di? Para que lo guardaras. No para que lo estuvieras gastando. ¡Wow! ¿Eso qué fue? ¿Es una perla? Sí, el Señor sigue esa basura llenándola de perla, llenándola de su presencia para que nosotros encontremos lo que Él está hablando. ¿Amén? Ok, rapidísimo, por los tiempos. Vámonos a Josué. Josué 2. Y quiero hablarte rapidísimo de un caso aquí. Josué 2:1. Restante de Jueces, Josué 2:1. Ok, fíjense bien, rapidísimo nos vamos a ir por los tiempos. Dice, en Josué 2 vas a encontrar una historia de cómo Josué iba a entrar a la tierra prometida. ¿Sí? Si estudias la palabra, estamos viendo que de todos los que estaban en el desierto, del pueblo de Israel que estaba en el desierto, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? Entraron 2 más los sacerdotes, que no los cuentan, que al final eran 4. ¿Sí? Son 4 los únicos que entraron. En la Biblia está contando nada más a Josué y Caleb, pero no estaba hablando de los sacerdotes porque ellos entraban. ¿Sí? Y no entraron todos los sacerdotes, porque Aarón no entró, ¿sí? Porque también se equivocó, pero entró Fitness, ¿sí? Y Eleazar. Aquí leemos la palabra y vemos que entraron 4, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre?
Que él también esos 4 y manda unos espías. Dice en la palabra que mandó espías a ver cómo estaba la tierra, ¿sí? Cómo iban a hacerlo. Ok, cuando entraron los espías llegaron y encontraron un lugar que se llamaba Jericó, ¿sí? Y tenía unos muros. Déjame decirte que en la historia de los muros de Jericó, dice que los muros eran tan anchos, pero tan anchos, que podía estar una propiedad y todavía aparte tenía un espacio para que pasaran los carruajes. Imagínate lo grueso del muro. Híjole, pues si estoy hablando que una propiedad, una casita pueda llegar a ser, si tú quieres chiquita, ¿sí? Este espacio, más todavía aparte el estacionamiento de enfrente porque pasaban los carruajes por arriba, por el muro. ¿Te puedes imaginar lo grueso del muro? Yo cuando estaba viendo eso dijo, wow, no era cualquier muro. ¿Tú crees que lo podían penetrar? Porque dice la palabra que Rahab los baja después por ese muro, porque ella vivía en el muro, sobre el muro vivía, dice la palabra. Y algo interesante aquí, ¿por qué? Porque dice que fueron los espías, ¿sí? Y mandó los espías, nunca dice quiénes mandó. Si se fijan en la palabra dice que mandó los espías. Pero hay algo muy interesante, y yo leyéndola y por sacándolo deducción, ¿a quiénes mandarías tú a espiar o ver el lugar cómo estaba? Voy a preguntar algunas opciones. ¿Al más fuerte? ¿Al más joven? ¿O al más maduro espiritualmente? ¿A quién crees que va a mandar el Señor? ¿Al más fuerte? Porque aquí puede haber muchos fuertes. ¿Al más joven de aquí? Pues mira, aquí está uno que no está tan joven, ¿sí? ¿Al más vigoroso? Pues a lo mejor está el más cansado aquí enfrente. ¿A quién va a mandar el Señor? Al que va madurando y creciendo en Él, y que está más confiado y depende más de Él. ¿Sí me doy a entender? Aquí yo estoy seguro, y lo voy a decir yo, César, que al que envió, lo dice la palabra, que a los que envió, ¿sí? Fue al sacerdote. Entre las personas que envió tuvo que ir el sacerdote. ¿Sí? ¿Por qué digo eso? Y de hecho casi yo puedo asegurar que hasta era fitness. ¿Se acuerdan que hizo fitness, verdad? ¿Se acuerdan cuando iba a entrar y mató a aquellos? Tú no te metas a la casa del Señor y me la contaminas. ¿Amén? Porque él mostró un corazón entregado al Señor. Si te fijas, no dice quién les envió. Pero te voy a decir cómo saco deducción que sí. Si nos vemos en la misma palabra, ¿sí? En el 1, dice que andad a reconocer la tierra, bla, bla, le dijeron, fue, y dio aviso a Jericó, espérame, aquí, en el 2. Y fue dado aviso, o sea, ingresaron esos espías, y ingresaron y llegaron, sí, a una... Le pusieron aquí, fíjate qué interesante, porque le dice, y ellos fueron y entraron a una casa de una ramera, ¿sí? Que se llamaba Rahab, y posaron ahí. Te voy a decir primer punto, porque no considero que haya sido, primero, varias cosas. Una, ellos fueron, como siervos de Dios y temerosos de Dios, no irías a un prostíbulo. Es el último lugar donde irías. ¿Por qué creo que fue un sacerdote? Porque ellos fueron directamente a la casa de Rahab. Nadie les dijo que fueran ahí porque no conocían. Ellos fue directamente. ¿Cómo fue? Yo sé que el Señor le hablaba por medio de los sacerdotes. Entonces, un sacerdote tuvo que haber ido. Y por medio de él le tuvo que haber dicho, tú sigues caminando. ¿Y por qué tuvo que hacer en el muro? ¿Por qué no buscó a alguien en otro lado? Ellos fueron directamente con esta mujer. Ahora, déjame decirte algo, ¿sí? Yo no creo, y según las traducciones hay un lío por ahí, pero no era ramera. Porque si seguimos leyendo la palabra, vamos a ver que no era una ramera, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no una ramera? Vamos más adelantito y dice en la palabra que llegó el rey, en el 3, entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo, es verdad que unos hombres vinieron, bla, bla, y se fueron, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y le creyó el rey. Si hubiera sido una ramera, las rameras no tenían la credibilidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿La casa de quién era? La casa era de Rahab, ¿sí? Y aparte vemos que almacenaba en la parte superior donde los puso, almacenaba lino. ¿Sí me doy a entender? Entonces, en lo personal para mí no era, ¿sí?, una ramera. Era una mesonera. Es diferente. Una mesonera es el mesón era un lugar donde eran hoteles de paso. ¿Sí? Entonces, para mí era una mesonera, y lo que tenía de propiedad era un mesón, y ella se dedicaba a comercializar los linos. ¿Sí me doy a entender? Ahora, déjame decirte algo y así, porque me estoy yendo rapidísimo, pero quiero que quede claro esto.
Siguiente. Ahora, fíjense bien. Rahab, ¿conocería del Señor? ¿Conocería de Jehová? ¿Y quién le compartió? Porque a veces creemos, iglesia, que si yo no le comparto, él no es cristiano. ¿Quién te compartió? No, nadie. Y viene el Espíritu Santo y la toca y se mueve. ¿Es cristiana o no es cristiana? ¿Conoce a Jehová o no? ¿O necesitamos ir nosotros a compartirle? Se los decía creo que ahora en la semana, en el estudio, que a veces creemos que si yo no voy a la sierra y yo no le comparto a un indígena, él no puede ser salvo. Ay, pobres. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Reporten todo, y todo el mundo, imagínate, todo el mundo reporta. Y dice, no fuimos con los náhuatl que están en la sierra fulana de tal. Uy, ya se perdieron. ¿Será? Tenemos un Dios más grande que eso. Él puede hacer que las piedras hablen. Mientras esa persona siga el camino del Señor, esa persona es salva. Aunque tú y yo no vayamos a decirle. ¿Me doy a entender? Porque la misericordia del Señor es más grande que lo que nosotros podemos imaginar. Y nosotros a veces creemos que si yo no le comparto, entonces no va a recibir a Cristo y no va a ser salva. Rapidísimo. Vámonos por favor al versículo 9, por favor. Ya me pasé un poquito de tiempo, pero aguántenme. Versículo 9. ¿Por qué creo yo, o estoy convencido, que Rahab ya había recibido al Señor en su corazón? Primero, dijo unas manifestaciones que ella dijo. Primero, dice, sé que Jehová, fíjate bien, ha dado esta tierra. Primero tenía la certeza y la confianza que Jehová ya les había dado la tierra. Si no creyeras en él, no estuvieras, ¿sí?, confiando en que la tierra ya no era tuya, ya la Jehová se las había dado al pueblo de Israel. 2, hemos oído, ella escuchó. ¿Cómo escuchó estando dentro de los límites? Ella escuchó. Siguiente, ¿qué dice? Sabemos lo que ha hecho Jehová. ¿Cómo supiste todo lo que había hecho Jehová? No estuviste con el pueblo de Israel para verlo. ¿Seguimos? Luego dice, desmaya mi corazón. Eso está hablando con que tu corazón está desmayando, es porque estás conociendo al Señor y estás entregando, y te lo voy a confirmar. ¿Sí? 5, no hay espíritu en nosotros. Ahí lo vas a encontrar, lo vas a encontrar del versículo 9 al 11, todo lo que te estoy mencionando. Y luego el 6 y el 7, que son preciosos, y dice, porque Jehová es Dios de los cielos. Y luego dice adelantito, porque Jehová es Dios de la tierra. ¿Qué pasó después? ¿Alguien le compartió el evangelio? ¿De los que fueron? No le compartió nadie de la palabra, ni le dijo, ven, cree en Jehová, no. ¿Y qué ocurrió? Dice la palabra, ¿sí?, que le dieron y le dijeron, ¿sabes qué? Cuida a mi familia, y le dijo, vamos a respetar. Si tú respetas y no le dices a dónde me fui, ese es el resumen de César, léanlo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, mientras tú respetes tu palabra, no te va a pasar nada, ni a ti ni a los que estén dentro de tu casa. ¿Y se acuerdan de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? ¿Se acuerdan qué le pusieron en los dinteles y en los postes? La sangre del cordero. ¿Y qué le dieron a Rahab? ¿Qué le dieron a Rahab? ¿Le dieron qué? Un cordón rojo. Es lo mismo que pasó con Israel. Y puso el listón rojo y nada más esa casa no la tocaron. Cuando tú estás dispuesto a hacer la voluntad del Señor, se puedan caer las casas de los lados, mi casa no se cae. Se podrán destruir matrimonios a mi lado, pero mi matrimonio no se cae. Se podrán perder los hijos de las personas de los lados, pero mis hijos no se pierden. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque estás llenándola de nácar, estás llenándola de la palabra, declarando lo que dice la palabra. Amén. Entonces estamos confiando en lo que el Señor dice. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta? Entonces, yo les puedo asegurar que ella no era una prostituta, era una mesonera. ¿Sí? Pero hay criterios, y si tú ves en la historia van a decir que unos creen que sí, otros que no. Bueno, en la palabra es muy amplio, pero si yo veo los puntos que les acabo de mencionar, para mí no pinta que fuera.